Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Recibimos en nuestros estudios a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, buenos días. El país amanece con una acción de protección acogida por el juez multicompetente del Cantón Sicchos, Darwin Danilo Paredes, una acción de protección con medidas cautelares. El juez ordena la suspensión provisional de la consulta ambiental que se venía desarrollando en la parroquia Palo Quemado ya desde hace 12 días. Esta acción de protección fue solicitada por el alcalde de Sicchos, Oscar Monge, quien ha pedido el retiro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quien estaban en el sector desde el 18 de marzo. Según el alcalde, no se han cumplido todos los procesos y es por eso el accionar. Se debe cumplir con todos los procesos previos antes de llegar a la consulta ambiental como requisito para iniciar la explotación minera en Palo Quemado. María Eulalia, buenos días. ¿Qué decir al respecto? Gracias, Edgar, por el espacio. ¿Qué le puedo decir al respecto? ¿Sorprendida? No mucho. Es decir, estas acciones se esperaban. Hay una fuerte beligerancia contra el proyecto La Plata, beligerancia que no viene de la comunidad, beligerancia que no viene de la zona de influencia. Esta beligerancia viene de grupos políticos alineados a movimientos sociales. Lo han hecho, la estrategia para atacar el proyecto ha sido una estrategia variada, que empezó con actos de violencia, continuó con amenazas a los pobladores de la zona para que no continúen con la consulta ambiental. Hubo Pero ellos heridos. iban a pesar de todo, pues al Coliseo. Porque querían ejercer además su derecho. La consulta ambiental no es una novelería, la consulta ambiental no es discrecional, es un derecho que tienen los pobladores de la zona de influencia del proyecto a pronunciarse sobre las inquietudes o las dudas que tengan sobre el desarrollo del proyecto. Pero estos grupos, hablo de Frente Nacional Antiminero, MIC, Movimiento Indígena Campesino Cotopaxi, que están alineados a movimientos sociales con agenda política, que no están en la zona, que están lejos, han atacado sistemáticamente, no diría el proyecto, yo diría a la minería responsable, nunca a la ilegal, no sé por qué, lo dejo ahí como interrogante, pero siempre a la minería, no solo a la minería responsable, siempre a la minería responsable que responde a capitales de inversión de Occidente. ¿Por qué? Otra interrogante. No entendemos por qué hay tanta fijación con este tipo de ataques cuando esta es una industria que no solamente cumple con las leyes, la norma establecida por el Ecuador, sino que también está cumpliendo con estándares internacionales. Y más bien, ¿por qué no la crítica a la extracción ilegal? Eso es lo que ha sido parte del debate en toda la semana. Lo hemos preguntado siempre. Y resulta que la forma más fácil de salir de esa pregunta por parte de ellos es decir que todo es legal e ilegal. Eso es lo mismo que asegurar que la Tierra es plana, ¿no? Es decir, una industria como la nuestra, que cumple tanta normativa, no solo ambiental, administrativa, laboral, regulatoria, que tiene además una serie de permisos, no solamente los permisos ambientales, tenemos otra serie de permisos que cumplir. Tenemos cuentas que rendir, no solo al Estado ecuatoriano, se rinde cuentas a las bolsas donde cotizan las compañías. Entonces, realmente ahí hay algo que no se entiende. Pero le decía a Edgar, este ha sido un ataque sistemático. Empezó
utilizando la violencia. Luego, cuando ya estuvo la fuerza pública en la zona, hablan de militarización de la zona. Eso es una barbaridad. Eso es un absurdo y es una mentira. La fuerza pública estuvo ahí justamente para precautelar la integridad de los comuneros de la violencia de estos otros grupos. Ahora, esta es la tercera fase de este ataque, que es la fase legal. El proyecto es un proyecto legal. La consulta ambiental se estuvo dando lo que el día de ayer ¿Hasta el cuándo sería juez, exactamente la consulta ambiental? hasta el día de ayer, la resolución de este juez se publica en horas de la noche, en donde se suspende la consulta hasta que no se decida algunos puntos, ¿ok? Eso no significa que esta consulta haya sido ilegal, no significa que esta suspensión diga que la consulta es anticonstitucional o inconstitucional, como pretenden estos grupos, no. Significa que por el momento está suspendido. Ahora sí, Edgar, quisiera decirle que a nosotros nos ha llamado profundamente la atención que dentro de la sentencia del juez se menciona a un ex juez constitucional, a un ex juez constitucional. ¿Cómo es ¿Cuál? posible? Ramiro Ávila Santamaría, que ha estado muy cercano a los grupos, a los movimientos sociales. Lo vimos en varias tomas en las mesas supuestamente llamadas de diálogo, que de diálogo no tenían nada, después de la paralización de junio de 2022. Él estaba junto a ellos. ¿Y por qué llama profundamente la atención, Edgar? Porque un juez constitucional es el depositario eh, o al menos se entiende que son depositarios de una probidad absoluta. Cuando una persona ha ejercido las veces de juez constitucional en otros países, pasan muchos años sin que esos jueces puedan pronunciarse públicamente sobre casos específicos. Esto también demuestra, Edgar, que en el caso, por ejemplo, de este juez, ha habido, y de hecho, los sectores productivos en su momento le recusaron en algunos casos donde se tocaba temas de minería. ¿Por qué? Porque era un juez que ya tenía un preconcepto sobre la industria. Los jueces no, más allá de O sus sea, estaban ideas, prevaricando. estaban prevaricando. Los jueces son técnicos y tienen que aplicar normas. Y cuando existen jueces como estos, ahora ya no en funciones, pero llama la atención cómo este juez, poco después de dejar la Corte Constitucional, a los pocos meses, ya firma amicus curiae en casos en contra de empresas mineras. Y ahora incluso esta sentencia recoge el criterio y cita con nombre y apellido al juez. Entonces, eh, para no entrar en detalles, más allá de eso, a nosotros lo que nos llama profundamente la atención es cómo este tipo de militancia, unido a las agendas políticas, lo que están haciendo es ahuyentando capitales de calidad. No vamos a salir adelante como país si no tenemos capital de inversión de calidad. Con este criterio quizá concurrirían a la audiencia que está convocada para el 2 de abril. Seguro, vamos a dar la pelea legal, sin duda alguna. Además, bueno, esto no hay que sobredimensionarlo tampoco. No es que la consulta ambiental ha sido declarada inconstitucional, no es que el proyecto se suspende. La consulta ambiental se suspende hasta que el juez, resuelva sobre algunos puntos. Ahora, el juez toma esa resolución el día de ayer. Caso, es que los pobladores del lugar estaban acogiendo la posibilidad de darle luz verde al proyecto minero La Plata? Los pobladores del área de influencia se manifestaron a favor de hacer la consulta ambiental. Nosotros estábamos sumamente positivos porque son recintos, son comunidades con las que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. No es que esta relación empieza entre la población y la compañía minera desde hace un mes, empezó desde hace años y son pobladores que han visto cómo
sus oportunidades han llegado gracias al desarrollo de este proyecto, hasta entonces, hasta ahora, en exploración, pero que luego va a tener aún mayor dinamismo al entrar en producción. Entonces, estábamos sumamente positivos. Hay que recordar que la consulta ambiental tiene que llevarla el Estado ecuatoriano y que es el Estado ecuatoriano como dueño y soberano de los recursos del subsuelo quien decide finalmente si se da o no se da el proyecto. No es la comunidad, ni tampoco es la empresa minera, es el Estado ecuatoriano. Pero eso sí, para que el Estado decida, es preciso que se lleve a cabo todas las fases de esta consulta ambiental que a partir de ayer ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. Vamos a ver entonces qué sucede en esta audiencia prevista para el 2 de abril. Pero la CONAIE, que ha mostrado su animadversión al proyecto y que ha estado en territorio con el propio Leonidas Issa en Palo Quemado, ha llamado para el día de mañana a un plantón frente a la Embajada de Canadá. Está vigente el llamamiento de Leonidas Issa a un levantamiento de las comunidades indígenas en donde hayan las concesiones mineras. ¿Qué decir al respecto? Esta es una opinión ya no como minera, Edgar, esto es una opinión como ecuatoriana. Yo creo que los ecuatorianos estamos hartos de ese chantaje, estamos cansados. Vimos en junio del 22 cómo el país se paralizó por 18 días, se perdieron vidas humanas y más de 800 millones de dólares que se dejó de producir. Así no vamos a progresar jamás. Más allá de las amenazas, más allá de la violencia, más allá de los chantajes eh, por paralizaciones, me pregunto, ¿cuál es el plan de desarrollo? ¿Cuál es el plan para sacar al Ecuador de la pobreza de estos grupos? No hay, no hay. Simplemente es la protesta por la protesta, la radicalización de la protesta, cuando, por ejemplo, en esas zonas hay presencia de la fuerza pública, ellos dicen que se militariza, cuando lo que se está haciendo es protegiendo la vida de los comuneros. Hace pocos días, un grupo de delincuentes que atacaron meses atrás al proyecto El Domo han sido sentenciados. Y qué bueno que hayan sido sentenciados, porque agredieron personas, porque atacaron la propiedad privada, quemaron perros y han sido sentenciados. No, pero ahí no se habla de la criminalización de la protesta. Hablemos las cosas por su nombre y no nos dejemos engañar. Cuando alguien comete un delito, tiene que ir a la cárcel, porque los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Y si es que alguien dice no a la minería, que por favor explique las razones técnicas, no políticas, de su parecer, y que además de eso, de evidencias de que tiene un plan para sacar a esas comunidades del subdesarrollo. Nosotros cuidamos el agua, nosotros cuidamos el ambiente y cómo lo hacemos a través de una serie de procesos para asegurar que todo está bien manejado. Y no es cuestión de echar lodo sobre empresas responsables, no es cuestión de incendiar las poblaciones y tampoco es cuestión de amenazar a la gente. Simultáneamente a los acontecimientos de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, se hicieron llamamientos para marchas en el Domo, en la provincia de Bolívar, y se organizaron marchas en la zona de Loma Larga, en el proyecto Loma Larga o adyacente al proyecto Loma Larga en la provincia de La Suay. ¿Esto a qué responde? Agenda política en tiempos políticos, en tiempos electorales. Es decir, se pretende darle argumentos a la pretendida candidatura presidencial del señor Issa. ¿No hay esos argumentos ahora? Mire, los movimientos indígenas han sido menoscabados políticamente en los últimos meses. Esos movimientos indígenas que, por ejemplo, la administración pasada tenía una representación de 25 asambleístas en la asamblea, hoy escasamente llegan a 4 o 5 asambleístas. Eso da cuenta de lo mermado que está políticamente ese movimiento. No han decrecido su popularidad. ¿Y cómo no lo van a hacer? Si es que los ecuatorianos hemos visto con horror la violencia que son capaces de generar, el
perjuicio enorme que pueden generar esos actos vandálicos y esas protestas y esas paralizaciones. La gente quiere trabajar, la gente quiere progresar. Hoy se habla mucho, Edgar, del empleo joven. Del empleo joven. Y pensamos en ello. Si es que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal, eso es en general, pero esa cifra baja aún más cuando se trata de empleo joven. Entonces, yo me pregunto, más allá de los discursos antimineros, más allá de las aseveraciones sin ningún tipo de fundamento en contra de la minería, ¿qué ofrecen estos grupos políticos para que el Ecuador, las comunidades y los jóvenes progresen? No se puede vivir del bla bla. Se tiene que vivir en la práctica de actividades que nos generen réditos. El Ecuador no va a salir adelante ni con unas maravillosas políticas públicas, ni con buenas intenciones, ni con discursos. Entre otras cosas, se necesita plata, se necesita desarrollar industria que genere empleo joven, se necesita estabilidad. Paralizar, amenazar y violentar no nos lleva a ninguna parte. Al único que puede servirle todos estos escenarios son a aquel político que busca redituar de todo este caos. ¿Están en peligro los 4.800 millones de dólares que trajo el presidente Daniel Noboa como un compromiso de inversión de las mineras canadienses y de otros países a inicios de este mes? Obviamente, este tipo de noticias no son noticias precisamente que alientan la inversión extranjera en el país. Eso hay que decirlo. Sin embargo, daremos la lucha porque tenemos los argumentos para seguir adelante. Y no solamente los argumentos, Edgar, tenemos el propósito de sacar a este país o ayudar a sacar este país adelante, ¿no? Obviamente aquí no hay una agenda política, aquí no hay una agenda proselitista. La Cámara de Minería del Ecuador representa la minería responsable en el país, una minería responsable que en producción está hace apenas 4 años. Es una industria joven, es una industria que con lo joven que es y con apenas 2 minas industriales en el país, se ha posicionado ya como el cuarto rubro de exportación, ha sido la responsable de que Zamora Chinchipe pase de ser la provincia más pobre del Ecuador a una provincia de renta media. Esta industria también es la responsable de que los 2 cantones con mejor sueldo promedio en el Ecuador continental sea Yantzaza y el Pangui, de directa influencia de la minería. Y nos alegra, y esto lo he dicho algunas veces, pero nos alegra profundamente saber que gracias a la minería se ha decrecido la pobreza en las zonas donde operamos. Eso queremos replicar en varios puntos del país y además con algo súper importante, Edgar. El mundo necesita minerales, necesita hoy. Todo lo eléctrico llega a nosotros gracias a un montón de minerales, los dispositivos electrónicos, el transporte, pero el mundo del mañana necesitará muchos más minerales, porque la única forma de enfrentar el cambio climático es cambiar la matriz energética que tenemos basadas en combustible fósil a combustibles limpios, y eso requiere de un montón de minerales, minerales que en gran parte hay en el Ecuador. ¿Cuál es el ingreso per cápita o el salario en el Pangui y en Yantzaza? En el Pangui y Yantzaza, el salario promedio supera los $1,400 mensuales. Que eso no sucede en el resto del país. No, no sucede. Paralelamente a todas estas acciones, el señor Isa fue hasta la Corte Constitucional y pidió la inconstitucionalidad del manual de consulta previa, libre e informada que fue puesto en vigencia por el gobierno hace algunos días. Hay que diferenciar, pues no es lo mismo la consulta previa para el sector minero, porque ese manual es exclusivamente para el sector minero, que la consulta ambiental que se está llevando adelante en la provincia de Cotopaxi. Efectivamente, la consulta previa, libre e informada procede para proyectos de tipo petrolero, minero, energético, en cuya área de influencia existan pueblos ancestrales. En La Plata no existen pueblos ancestrales, por eso procede la consulta ambiental. La consulta previa es un mecanismo que se levanta por primera vez con el convenio 169 hace más de 25 años. El Ecuador es suscriptor
Para la Constitución del 2008 ya se habla de consulta previa, para la Ley de Minería de 2009 se habla de consulta previa. Sin embargo, no ha habido una regulación Que era que responsabilidad de la Asamblea Nacional. que era responsabilidad de la Asamblea Nacional. Para aproximadamente 2018, la Corte Constitucional le dice a la Asamblea Nacional, usted no ha hecho ley de consulta previa, libre e informada, le doy hasta diciembre del 2020 para que lo haga. Diciembre del 2020 pasó hace más de 3 años y sigue eso sin existir. En las últimas sentencias, la Corte Constitucional ya lo dice. Estado ecuatoriano, ojo, el hecho de que no haya una ley no le excusa para que no haga una consulta previa. Y el mismo concepto recoge desde sus inicios la OIT en el convenio 169. La falta de ley no excusa la falta de práctica. Voy a poner un ejemplo de comunicadores. Eh, Existe una ley de comunicación desde 2013. Desde 2013 está regulado ese derecho, pero no es que ahí nace el derecho. El derecho a informar y ser informado Es centenario. es prácticamente inherente al ser humano Así es. y así ha sido ejercido. Lo mismo sucede con la consulta previa. Esas poblaciones no pueden renunciar a un derecho porque no hay una ley. Entonces, lo que hizo este manual, que no es una norma, lo que hace este manual es recoger los estándares que la Corte Constitucional a lo largo de las sentencias va dando respecto a la consulta previa. ¿Para qué? Justamente para que ese Estado que ahora está llamado la atención por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le dice, haga, aun cuando no tenga ley, tiene que hacer consulta ambiental. Ese manual no se está inventando nada, está recogiendo, recolectando los estándares que ya han sido publicados en las distintas sentencias de la Corte Constitucional. Vamos a ver qué sucede con todos estos elementos. Gracias, María Eulalia, por la explicación. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, encantada. Estuvo con nosotros María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.